y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Retomo solo como mención lo que el Señor nos permitió considerar el jueves antepasado. Ezequiel 36, 25 y 28. Corazones nuevos para Cristo. Y dijimos que a través de esta revelación de Dios, sabemos lo que Dios hace al transformar el corazón del hombre y poner dentro de él su espíritu. Pero el jueves pasado, hace apenas 3 días, a manera de secuencia de lo que vimos el jueves antepasado, a partir de Mateo 16, 24, 25, abordamos el tema morir para vivir. Y dijimos, en Ezequiel 36, 25 al 28, vemos lo que Dios hace en el corazón del hombre cuando el hombre se rinde al Señor Jesús. Y en Mateo 16, 24 al 25, vimos lo que ahora el hombre hace en relación a la obra de Dios. Y de ahí precisamente el tema, morir para vivir. Y justo lo que comentábamos hoy por la mañana en la escuela dominical, después de que Dios hizo su parte y el hombre hace la suya para dar lugar a una nueva criatura, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Y lo que sigue, entre otras cosas, dijimos, es una vida devocional. Es una vida de devoción que comprende adoración, consagración, entrega, obediencia, servicio, alabanza, testimonio, oración. Y quiero retomar este último aspecto, oración como parte de la devoción a Dios. Cuando el Señor nos dio un nuevo corazón y nosotros estuvimos dispuestos a morir al mundo, a morir a nuestro yo, para dar lugar a que Cristo vive en nosotros, lo que sigue de ahí en adelante debe ser una vida de devoción mediante la oración, es decir, mediante una vida de comunión con el Señor. Dios hizo lo suyo. Nosotros decidimos hacer la parte que nos corresponde y ahora, de manera continua y permanente, tenemos que mantener y preservar en esa obra que el Señor Jesús hizo en nosotros, y eso lo podemos lograr a través de la oración. ¿Qué es la oración? La oración, de una manera muy sencilla, es platicar con Dios. Platicar con Dios. Lo que sentimos en nuestro corazón, en ese diálogo, nosotros le adoramos por lo que Él es. Nosotros le glorificamos por lo que Él hace. En esa oración también confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón. Si estamos enfermos, le pedimos que nos sane. Si tenemos problemas, le pedimos que nos ayude. Pero tal vez esas circunstancias pueden ser no personales, sino de otro hermano, de otra hermana. Pues a través de la oración también nosotros le pedimos a Dios por ese hermano, por esa hermana, por ese matrimonio, por esa familia, para que Dios lo ayude, para que Dios lo bendiga, para que Dios haga una obra como la hizo también en nosotros.
Y de esa forma nosotros vamos cultivando y acrecentando nuestra vida de devoción, de relación y comunión con Dios. Así que la oración no debe ser una mera repetición de X pensamiento, frase o idea, sino es algo espontáneo que surge de nuestro corazón. Decía hace un momento nuestra hermana Edith durante la alabanza, si usted siente que está en el hoyo y que ya tocó fondo y no encuentra solución, venga y dígaselo al Señor. El Señor va a escuchar y el Señor va a responder. Eso es la oración. Y por supuesto hay diversas razones y motivos para orar. Esa oración puede ser de adoración, puede ser de petición, puede ser de perdón, puede ser de intercesión, puede ser pidiéndole a Dios consejo, puede ser en el sentido de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para comprender su propósito, su voluntad para nosotros. En fin, muchas son las razones o las causas que nosotros podemos llevar en oración a los pies del Señor para que Él nos sea propicio. Dice el apóstol Pablo en el texto que leímos, por nada estéis afanosos, angustiados, afligidos, desesperados, estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración. Ahí está, en toda oración. En la escuela, en el trabajo, con la familia, en la economía, con los vecinos y en cuántas otras cosas más tenemos para llevar justamente al Señor en oración y ruego, y dice el apóstol Pablo, con acción de gracias. Con acción de gracias. Quizá alguien diga, pero ¿cómo le voy a dar gracias al Señor si estoy sufriendo de diabetes, si estoy sufriendo de cáncer, si estoy sufriendo de artritis, si todos los huesos me duelen? Y en esa oración que yo haga delante de Dios, ¿le voy a dar gracias? Bueno, eso es lo que dice la palabra. Y no podemos borrar este texto de la palabra. Y lo está diciendo un hombre, el apóstol Pablo, que había sido perseguido, que había sido aprendido, que había sido azotado, y que en ese momento, cuando escribe esta carta a la iglesia que está en Filipos, es un hombre que está en la cárcel, herido, lastimado, humillado, por causa del Evangelio, por causa de la fe en su Señor y Salvador Cristo Jesús. Ese hombre que está en la cárcel es el mismo que también versículos antes dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando no conocemos al Señor, eso no lo entendemos. ¿Cómo me voy a gozar? Y aún más, ¿cómo me voy a regocijar? Doble gozo, triple gozo, si he sido perseguido, azotado, encarcelado y estoy sufriendo. Ese hombre es el que dice, regocijaos en el Señor siempre. Es el mismo que dice, por nada estéis angustiados, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus necesidades, problemas, luchas, aflicciones, tristezas, soledades, amparo, angustia, estrés, depresión, todo eso sea conocido delante de Dios. ¿Cómo se lo vamos a hacer saber a Dios? A través de la oración, a través del ruego, a través de la súplica, a través del clamor. Pero ese elemento que agrega el apóstol Pablo es lo que hace la diferencia, dice, con acción de gracias. Significa que aún en el problema, en la necesidad, en la lucha, le debemos decir al Señor gracias. Gracias por ese problema,
Gracias por esta lucha, gracias por esta necesidad, porque es ahí donde el Señor va a forjar nuestro carácter. Es ahí donde nos va a templar como a la plata. Es ahí donde vamos a crecer en fe. Es ahí, hermanos, donde vamos a reafirmar nuestra confesión de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es cuando las cosas están tersas o aterciopeladas y vamos como el lecho de rosas o en alfombra roja. No, ahí no hay problema. Nos forjamos como verdaderos cristianos y el temple de nuestro carácter se reafirma en la adversidad, en la lucha, en el problema, y allí es donde dice el apóstol Pablo: dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque si Él ha permitido ese problema, esa necesidad y esa lucha, no es para castigarte, no es para que estés triste, no es para que te sientas abatido, para que allí veas que Dios está contigo, para que allí confirmes la veracidad de su palabra y el cumplimiento de sus promesas. Si Dios lo ha permitido, es para tu bien, y en el tiempo de Dios, Dios mismo te dará la respuesta. Y si esa respuesta tarda en llegar, es porque todavía Dios no ha terminado su obra, ni ha cumplido plenamente su propósito en nosotros. Y entonces, démosle gracias, porque el Señor nos está moldeando como el barro en manos del alfarero, para que seamos usted y yo un vaso, un instrumento para honra y gloria de su nombre precioso. Démosle gracias al Señor en esos problemas, en esas luchas, cuando nos acerquemos al altar en la oración, porque cuando nosotros alcancemos la victoria, usted y yo, le vamos a poder testificar a otro hermano o a otra hermana que pase por una situación semejante o mayor a la que nosotros sufrimos, para decirle: no temas, el Señor está contigo, no desmayes, el Señor es tu Dios, nunca te dejará, nunca te desamparará. Y que no sea solamente palabra, sino algo que usted y yo hayamos vivido, que hayamos experimentado, y de lo cual en su momento le dimos gracias a Dios, y de lo cual el Señor nos guardó, nos libró, nos sostuvo, nos preservó y nos dio la victoria para honra y gloria de su bendito nombre. Sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en oración, ruego y súplica con acción de gracias. Porque cuando nosotros llegamos a ese nivel de darle gracias a Dios en medio del problema, hermanos, es cuando hemos crecido. Es cuando hemos madurado. Y cuando no hemos crecido ni hemos madurado y estamos en el problema, para eso me invitaron, para que fuera a la iglesia, para que tener problemas. Quiere decir que nos hace falta crecer. Cuando empezamos a quejarnos: el pastor no me visita, la directiva ni se acuerda de mí, todos me dieron la espalda, hasta luego, no más. Quiere decir que nos hace falta crecer, nos hace falta madurar, nos hace falta estar más en el taller de la oración. Nos hace falta, amados hermanos, tener nuestra perspectiva y visión en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en los problemas? ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos que nadie nos llama, nadie nos visita, nadie se acuerda de nosotros? ¿Llegamos a sembrar en nosotros algún resentimiento contra el pastor, contra los hermanos o contra la iglesia o contra la misma familia? Usted sabe y yo sé cómo reaccionamos, pero el Señor lo que quiere es que aún en las circunstancias más adversas oremos con acción de gracias al Señor. Y cuando esto hagamos, dice el apóstol Pablo, la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. El apóstol San Pablo, a pesar de estar sufriendo lo que ya referí, no les estaba reprochando a sus hermanos, no les estaba reprochando a las iglesias que él estableció, que él edificó, para decirles, ¿dónde están? ¿Por qué me abandonaron? No, él está diciendo, gozaos en el Señor siempre, siempre, sean las cosas buenas o malas. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Bendito sea Él para siempre. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Después de que el Señor hizo su obra, después de que nosotros decidimos morir al mundo y a nosotros mismos para vivir en Cristo y para Cristo, necesitamos cultivar una vida de oración y comunión con Dios. Iniciamos una nueva carrera, la carrera de la fe, la carrera cristiana, y la oración. Después, en su momento, veremos lo que concierne a la palabra. La oración es un medio de gracia que el Señor nos dejó para que a través de la oración nosotros fortalezcamos nuestra relación y comunión con Dios. Y esa oración, decía, puede ser de adoración, como la oración que hizo, por ejemplo, aquella Ana, después de que pidió al Señor en oración y derramó su alma en el altar de Dios, pidiendo un hijo. Dios escuchó su oración y Dios le respondió, y Dios le dio un hijo, y por eso le puso su nombre Samuel, porque dijo, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Y cuando ella se presenta de nueva cuenta en el templo de Dios y allí derrama su alma, ya no con amargura de espíritu, sino con un espíritu de adoración, de alabanza y de gratitud al Señor, porque escuchó y respondió su oración. Esa oración puede ser también, hermanos, digamos de petición, como por ejemplo la oración que hizo la iglesia. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 29 al 31, por esa persecución que sufrían los primeros cristianos del primer siglo, clamaron, oraron a Dios y le dijeron, Señor, mira sus amenazas. ¿Las amenazas de quién? De los gobernantes, de las autoridades, de la autoridad misma religiosa, de los adversarios de la causa del Señor. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa fue su oración. Fue una oración de petición al Señor. El Señor escuchó y el Señor respondió. Y prueba de ello es que después de que hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eso es lo que habían pedido. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y claramente dice el versículo 31 que después de que fueron todos llenos del Espíritu Santo, hablaron con de nuevo la palabra de Dios, confirmando así la respuesta del Señor a la oración de petición que habían hecho. Pidieron que el Señor también les respaldara con señales, milagros y maravillas, cosa que también el Señor hizo de acuerdo al relato del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa petición de la iglesia puede ser también de intercesión, como cuando Pedro también fue encarcelado, capítulo 12 de Hechos, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración
por Dios, hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está, hermanos, la oración de intercesión. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Y lo hacía sin cesar, la oración perseverante, la oración de fe, la oración en el nombre del Señor Jesús, la oración con humildad, con un corazón contrito y humillado, la oración sin cesar que hacía la iglesia, intercediendo por la circunstancia que estaba viviendo el apóstol Pedro. Esa oración, ese clamor llegó hasta la misma presencia de Dios, porque en los versículos siguientes del 6 en adelante, claramente dice la Escritura que Dios envió a un ángel para que liberara a Pedro de la cárcel. Hermanos, Dios escucha, Dios responde cuando oramos a Él sin afán, sin angustiarnos, sin exigencias, sin reclamos, sin arrogancia, y sobre todo cuando lo hacemos con acción de gracias. La oración puede ser también de perdón, decíamos hace un momento. Si nosotros sentimos que hemos ofendido a Dios, podemos acercarnos a Él y pedirle perdón a través de la oración. Si pecado hemos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A su nombre, gloria. David, en el Salmo 51, usted conoce perfectamente esa oración que nació de lo profundo de su corazón después de reconocer que había ofendido a Dios, teniendo en poca su palabra, cuando adulteró con Betsabé y cuando mató a Urías Eteo. Después de ser amonestado por el Señor a través del profeta Natán, David se humilla, implora el perdón de Dios por su pecado. Lávame más y más de mi maldad, dijo David, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La oración, cuando sentimos en Dios la necesidad de pedirle perdón. Pero esa oración de perdón puede ser no solo a nivel personal, sino a nivel general, como por ejemplo la que hizo Daniel, capítulo 9. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Fíjese bien, el profeta Daniel se incluye como parte del pueblo, se incluye. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Veamos cuántas facetas o modalidades tiene la oración que usted y yo podemos presentar delante del Señor. Y cuando nosotros estamos en esa comunión, hermanos, Dios nos oye. Como le dijo el ángel a Daniel, aún antes de que nosotros empecemos a hablar, o desde el momento en que empezamos a orar, Dios nos escucha porque somos muy amados. Somos muy amados del Señor, porque el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros, como la expresión más sublime de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto nos confirma que somos muy amados por el Señor, porque además por su Espíritu sentimos su amor. Gloria sea a su nombre. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Cuando Eliseo está prácticamente sitiado por los sirios, que habían ido en cumplimiento al mandato del rey a aprenderlo, su criado se llenó de angustia y de miedo cuando se levantó y vio que eran miles los soldados que estaban en derredor y que no tenían escapatoria alguna. Y por eso en ese momento fue a su señor Eliseo para decirle: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado de Eliseo no entendía las palabras que su señor le hablaba, porque por más de que él miraba en su derredor, no veía a nadie que fuera en su defensa, que fuera para librarlos de los sirios. Y en lugar de ver lo que Eliseo veía, el criado lo único que veía eran soldados, miles de soldados. Lo único que él veía era la angustia, la zozobra, la muerte. ¿Qué es lo que nos pasa luego muchas veces a nosotros? Vemos el problema, vemos la lucha, vemos la angustia, vemos la necesidad, pero no vemos más allá, es decir, aquello que Dios quiere mostrarnos. Y por eso, cuando estaba en ese momento, dice: y oró Eliseo. Esta es una oración. Estamos hablando acerca de la oración que debe llevar el cristiano en su nueva vida en Cristo Jesús. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Fíjese nada más, qué oración tan sencilla, corta, pero que sale de un corazón que está en una conexión permanente con Dios. Es una oración sencilla, sí, pero detrás de esa oración sencilla y corta hay toda una vida de relación y comunión con Dios. Años de oración y de caminar con el Señor. Y por eso cuando llega ya la hora de la prueba, el momento decisivo, Eliseo simplemente dice: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y en ese momento, esa oración corta, sencilla de Eliseo, subió a la presencia de Dios. Y Dios escuchó y Dios respondió, porque entonces dice el versículo 17: Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Hermanos amados, en esta tarde hemos considerado que la oración debe ser con fe. Lo dijimos hoy por la mañana. Que la oración debe ser en el nombre del Señor Jesús. Que la oración debe ser con humildad, con perseverancia y sobre todo en esa relación íntima con Dios. Y ahora, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol San Pablo, esa oración que usted y yo presentemos delante del Señor debe ser en paz, sin afanarnos, sin angustiarnos, sin afligirnos, sin estresarnos, y más allá de eso, dijimos, con acción
de gracias. ¿Qué es lo que usted está viendo en este momento en relación con su problema, con su lucha, con su tristeza, con su aflicción? Quizás no sea suyo, quizás sea del hijo, de la hija, del padre, del hermano, del pariente, del compañero de la congregación o del compañero de trabajo y del hermano de la congregación. Veamos lo que Dios quiere que veamos. Y si no vemos eso, en esta noche, en esta tarde, vamos a decirle: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para que yo contemple lo que tú quieres mostrarme. Que en esta nueva vida que yo he iniciado en tu caminar, yo pueda ser testigo del cumplimiento de tus promesas, que yo pueda confirmar la veracidad de tu palabra y que yo pueda ver tu gloria en mí, y que cuando me presente delante de ti en oración, lo haga para adorar tu nombre, lo haga para pedirte no solo por mi necesidad, sino por la necesidad del hermano, de la hermana. Lo haga para pedirte perdón, no solo por mis ofensas, sino también pedirte perdón por las ofensas que el hermano, que el familiar, que la iglesia ha cometido contra ti. Que cuando lo haga también para interceder por aquellos que están en una necesidad especial. La iglesia cristiana interdenominacional, el día de ayer, hermanos amados, de las 0 hasta las 24 horas del día de ayer, estuvo en una jornada de oración de 24 horas delante del Señor. Y estamos completamente ciertos que esa oración subió hasta la misma presencia de Dios. Estamos orando, hermanos, en diferentes presbiterios por la vida y la familia. Persistamos en esa oración y Dios en su momento nos mostrará completamente su victoria, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Con nosotros está el poderoso de Israel, con nosotros está Jehová de los ejércitos, con nosotros está, hermanos, aquel que no ha perdido ninguna batalla, Cristo Jesús. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, hay razones para que al acercarnos al altar lo hagamos con acción de gracias, sabiendo que no estamos solos, que Él está con nosotros y que Él nos dará la victoria y su paz. La paz de su Espíritu llenará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te rogamos en este momento, Señor,